promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras yo aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel. El Señor por su palabra cumplirá. Y confiado servir para siempre. Más eterna mi alma gozará. Todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán. El Señor ha dado grandes fieles. En ellas yo por siempre confiaré. En ellas yo por siempre confiaré. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En lugares cercanos a Jerusalén, Jesús designó a sus discípulos la tarea de evangelizar el mundo. Lucas, un cristiano griego y fiel compañero del apóstol Pablo, fue testigo de las vivencias diarias de sus compañeros y escribió la historia para nosotros. Uno de sus legados fue el libro Los Hechos de los Apóstoles, donde llegamos a conocer sus vidas transformadas por el Espíritu Santo, quien los capacitó a ser testigos eficaces que reflejen el amor y carácter de Dios. Unidos todos con el mismo propósito, recibieron la promesa de la lluvia temprana en el Pentecostés. Los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, pero que eran entendidas entre el pueblo. Saulo, siendo un perseguidor y enemigo de cristianos, pasó a ser un heraldo del reino de Dios. Pedro, quien antes había negado a Jesús por miedo, se levantó con valentía y predicó un poderoso sermón que llevó a la conversión de miles de personas ese mismo día. Fueron dotados con dones espirituales como profecía, hicieron milagros como manifestación del poder de Dios, pero por causa de su fe, afrontaron numerosas dificultades, sufrimientos, pruebas y desafíos personales. Tuvieron que superar sus propias limitaciones y perjuicios, enfrentaron la hostilidad, persecución y la oposición de las autoridades religiosas y civiles de la época. Muchos de ellos fueron encarcelados, azotados e incluso martirizados por proclamar el Evangelio de Jesús en toda la región. La valentía y fe inquebrantable de los apóstoles son lo que prevalece en cada experiencia evangelística. Así como en los tiempos apostólicos, hoy el pueblo de Dios, por medio de la lluvia tardía, avivará la piedad primitiva más abundante y con gran poder, como nunca se ha visto. Cada relato de la vida de los apóstoles es nuestra brújula espiritual para orientarnos a obtener el éxito en el trabajo misionero y encontrar las condiciones bajo las cuales el Señor derrama su Espíritu Santo. Y así, todos seamos alcanzados con la luz del Evangelio. Sábado a sábado, ven y descubre con nosotros las experiencias y enseñanzas de los apóstoles en las lecciones de Escuela Sabática, transmitido por Reforma Visión. Martes 2 de abril del año 2024, bienvenidos al programa de estudio de Escuela Sabática en vivo. Estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage Reforma Visión en Facebook. Hoy no salimos por YouTube, solamente estaremos en nuestra fanpage en Facebook. Así que pasa la voz a todos tus contactos para que ingresen solamente a Reforma Visión en Facebook. Gracias a todos los que sintonizan la programación de todos los martes en este horario. Estamos en las 7 de la noche
con 7 de la noche con 33 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Escríbenos allí en el buzón del chat desde dónde te conectas. Déjanos tu saludo, tu mensaje y lo estaremos leyendo y compartiendo en nuestra transmisión. Gracias a todos los que están ya conectados. Y aquí tenemos ya, nos está diciendo aquí Facebook, nos está diciendo, dice, está conectado nuestro querido hermano Toapanta Marcos Recalde. Él es la primera persona. Como siempre, saludamos a la primera persona que se conecta. Y ella es la primera persona que se ha conectado. Nuestro querido hermano Marquitos Toapanta, él es la primera persona que se ha conectado a través del Facebook. También tenemos conectada a nuestra querida hermana Lida Jael Cusco Tejada. Ella se conecta desde el Perú. Desde el Perú, nuestra querida hermana. Y también está conectada nuestra hermana Yesenia Nieto. Ella también está conectada a través de nuestra fanpage de Reforma Visión. Dionisio González Reyes Nieto también está conectado, nuestro hermano Dionisio. Imagino que es así, Dionisio Reyes Nieto es el hermano de Yesenia, el hijo de nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Celeste. René Rivas también está conectado a través de nuestra fanpage en Reforma Visión. Recuerden que hoy no estamos saliendo ni por Telegram, ni nuestra comunidad de WhatsApp, ni tampoco nuestro canal de YouTube. Solamente estamos saliendo por Facebook, en la fanpage Facebook, Reforma Visión. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que van dejando sus mensajes en la plataforma. No se olviden de dejar sus mensajes en la plataforma y nosotros vamos leyéndolo. Y vamos a leer el primer saludo que nos ha llegado, nuestro querido hermano Edwin Almeida. Él dice, saludos desde Colombia, Dios lo bendiga. Saludos, mi querido Edwin, que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizar esta programación. Gracias por dejarnos también indicado desde qué lugar, desde qué país sigues la transmisión de Reforma Visión. No se olviden que este tiempo es para compartir la transmisión. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo en tu muro de Facebook. Bueno, compártelo donde tú puedas para que todo el mundo conozca el mensaje de que Dios ha preparado para nosotros en esta noche. Recuerda también tener en tus manos la Biblia, que es nuestro libro de estudio, la cartilla de la semana de escuela sabática y también la libreta de apuntes y el esfero para que tú puedas escribir cualquier pensamiento que surja en el desarrollo de la lección de escuela sabática. Agradecidos con todos, gracias por esos comentarios. Nuestra querida hermana Lida dice, Dios les colme de sabiduría a todo el ministerio en todo el mundo. Gracias, mi querida hermana. Gracias. Esos deseos nos alientan a todos los pastores. Necesitamos siempre esas palabras de ánimo y de estímulo que nos impulsan a seguir encontrando el motivo de seguir en esta línea de trabajo. También tenemos a Solange Fisicaro que dice, bendiciones, pastor, saludos de Argentina. Saludos, Solange, que el Señor te bendiga. Un abrazo allá y a todos los que estén contigo, seguramente la familia. Que Dios les bendiga. Gracias por dejar sus mensajes. Hoy tenemos una lección interesantísima. Me gusta mucho la lección de esta semana porque nos va a hablar de algo importante que nosotros no tenemos que perder de vista nunca, que es la abnegación y el sacrificio en la obra de Dios. Y sobre todo, el no dejarnos de derrotar ni vencer a pesar de las adversidades. Y hoy tendremos una lección muy importante en esta noche titulada Predicación entre los gentiles. Pero antes de eso, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Y no olvides que tú puedes dejar tu pensamiento, tu aporte allí, lo que tú piensas sobre las preguntas, las respuestas que tú quieres compartir con nosotros, déjala en el buzón del chat y nosotros la leeremos con gusto. Así que vamos, te invitamos allí donde tú estás a que te coloques de rodillas o cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Oramos. Querido Dios, querido Padre Celestial, agradecidos por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, salir por el medio Reforma Visión. Gracias por las personas que se conectan, que van dejando sus mensajes. Gracias, Señor, también por tu palabra que nos alienta, nos amonesta y nos hace reflexionar sobre el trabajo ministerial y el arduo sacrificio y también la entrega que debemos realizar cuando se trata de tu obra. Bendice, Señor, a nuestros teleoyentes. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Bendice, Señor, las necesidades espirituales que tienen para que ellos puedan encontrar una solución o una respuesta a sus inquietudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos entonces ya con la lección de escuela sabática en esta noche, predicación entre los gentiles, la lección número 14. Y miren, ya estamos en el cuarto mes del año, ¿verdad? ¿Verdad, producción? Cuarto mes del año.
2 de abril. 2 de abril. Así que el tiempo va pasando inexorablemente. No hace mucho que despedimos el 2023 y recibimos este 2024 y ya estamos en el cuarto mes. Seguramente en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos en la mitad del año y habremos terminado este primer semestre del 2024 que tiene una temática muy buena. A mí me ha parecido excelente la temática porque nos recuerda los inicios de la iglesia, algo que no debemos olvidar. Por algo la palabra de Dios dice, recuerda tu primer amor. Muy bien, vamos entonces a la lección y vamos con el significado. Hemos destacado 3 palabras en el desarrollo de nuestra lección. Primeramente, predicación. Y predicación es una doctrina que se predica o enseñanza que se da con ella. Eso es predicación. Cuando se habla de una doctrina o una enseñanza que se da a través de la doctrina. Así que cuando hablamos de predicación estamos hablando de doctrina. Qué interesante, ¿verdad? Gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Entre los judíos se decía que un gentil era una persona o una comunidad que profesaba otra religión, que eran paganos, que eran infieles o que eran idólatras. Así los judíos creían que eran los gentiles. Y de paso, sí, mucho de lo que se dice aquí en el significado de esta lección, de lo que hemos podido recabar, era cierto. Y luego, oposición. ¿A quién nos gusta la oposición? A nadie, ¿verdad? Nos molesta cuando se nos oponen, pero la oposición dice que es una resistencia, un enfrentamiento, una obstrucción, una disensión, un desacuerdo, un contraste, una lucha. Así que son las 3 palabras que hemos destacado en el desarrollo de la lección para hoy. Y bien, vamos entonces a los personajes. Como siempre, se están destacando estos 2 personajes importantes del libro de los Hechos, que es Pablo y Bernabé. Pero también entran como personajes los habitantes de Iconio, los habitantes de Listra, e increíblemente se mencionan a 2 personajes mitológicos de los griegos y también en algunas versiones se utiliza los nombres latinos o romanos como son Zeus y Hermes en griego o Mercurio y Júpiter en latín en la lexicología romana. Así que estos son los personajes que vamos nosotros a encontrar en el desarrollo de esta lección y que se van a relacionar. Los vamos a ver cómo actuaron y bueno, también hay que mencionar a estos judíos que vamos a ver que siguieron a Pablo de una ciudad a otra para oponerse. Bien, vamos entonces al pensamiento central de la lección. Para nosotros, la enseñanza central de la lección es la siguiente, que para predicar el evangelio en campos nuevos con éxito, se necesitan los siguientes ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? Voluntario sacrificio, ser fiel y fervorosa labor en el bien de las almas, fiel y fervorosa labor en el bien de las almas, estar siempre despiertos, ser celosos e infatigables, de hecho lo vamos a ver en la historia de este siervo de Dios, Pablo, no tomar en cuenta su personal inclinación y comodidad. Miren estos ingredientes que son para trabajar en campos nuevos con éxito. Y luego dice, por último, incesante actividad y orando anhelosamente. Estos son los ingredientes principales para cuando tengamos que trabajar en campos nuevos. Y esa es la enseñanza que nos deja Pablo y Bernabé. Estos puntos que él, ya vamos a ver de dónde lo aprendieron, de dónde aprendieron ellos, ¿verdad? Así que para nosotros ese es el pensamiento central, pero recuerda que tú puedes tener tu propio pensamiento central y puedes desarrollar en tu escuela sabática con la idea que el Espíritu Santo ponga en ti como la línea central de la lección. Bien, vamos entonces al texto introductorio de Hebreos 14:2 que dice, los judíos que no creían, interesante, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí está la oposición. Ya vamos a desarrollarla para que podamos echar un vistazo cómo trabaja la oposición. ¿Cómo trabaja? ¿Qué métodos utiliza? Bien, vamos entonces ahora al texto, a la nota introductoria que está tomada de Hechos de los Apóstoles, página 151, que dice, en todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraron seguir el ejemplo de Cristo. ¿De dónde aprendieron todos estos puntos que hablamos en el pensamiento central Pablo y Bernabé? Lo aprendieron de Cristo. En Cristo se personifican todos esos atributos que son esenciales para trabajar en campos nuevos, en campos blancos. Y luego dice, ¿cuáles son esos? Voluntario sacrificio, fiel y fervorosa labor en bien de las almas, siempre estar despiertos, celosos e
infatigables, no tomar en cuenta la inclinación personal y la comodidad, incesante actividad y orando anhelosamente. Y dice, tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas. Así que cuando ellos trabajaban en un campo blanco, ellos cimentaban bien la obra, porque esos miembros no se desanimaban, aun cuando el pastor Pablo, Bernabé no estaban con ellos. Y no decir como nosotros que ahora cada cierto tiempo estamos visitando las iglesias en el ministerio moderno. Ellos probablemente, y de hecho la Vía Escritura lo dice, que solamente visitaron 3 veces sus campos, donde abrieron ellos las iglesias, solamente 3 veces. 3 visitas en todo el ministerio de ellos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pero esos miembros no se desanimaban. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas. Ya vamos a ver en el desarrollo de la lección por qué ellos lo hacían. Y luego dice, este fervor y piadoso temor producían en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del evangelio. Por eso ellos no se desanimaban, por eso ellos no abandonaban la fe, por eso ellos seguían constante creciendo, aun cuando sus pastores no estaban con ellos. Eso necesitamos hoy de las iglesias actuales y de los líderes actuales. La iglesia moderna debe regresar a la piedad primitiva. Debemos regresar allá, hermanos. Pero depende mucho de nosotros como líderes, cómo trabajemos. Bien, vamos entonces al primer subtítulo y aparece la palabra Iconio. Iconio. Y hemos hecho un apartado sobre esta ciudad que fue la primera que se menciona en este viaje de Pablo y Bernabé. Iconio estaba a unos 145 kilómetros al sureste de Antioquía. Recuerden que Antioquía se hizo un centro misionero en el desarrollo de la predicación y la evangelización de los gentiles. Después de Jerusalén, Antioquía se volvió el segundo centro misionero y durante mucho tiempo fue un punto importante de referencia en el cristianismo. Y bien, desde Antioquía salieron estos 2 misioneros, Pablo y Bernabé, viajaron 145 kilómetros para llegar a esta ciudad. Recuerden que ellos hacían mayormente el recorrido a pie. Allí hemos colocado un mapa para que ustedes se hagan una idea. Ustedes pueden ver ahí en el mapa, ustedes se pueden hacer una idea de cómo habrá sido el recorrido. También podemos ver que Iconio era una encrucijada de varias rutas importantes. O sea, por allí pasaban muchas rutas importantes del Imperio Romano. Quiere decir que por allí traficaban muchas personas, había mucho comercio, mucha gente pasaban de muchos lugares. Por lo tanto, era importante asentar allí una iglesia para que puedan ser evangelizadas a través de pasar por esa ciudad, evangelizadas muchas personas que podían llevar el mensaje a otros lugares. Buen punto, ¿verdad? Debemos aprender mucho sobre este punto de la evangelización. Aprender mucho cuáles son los métodos, ¿verdad? Los lugares donde hay mucho tráfico de personas, turistas de muchos países, es donde más debemos enfocar en tener preparados misioneros para que trabajen en esa zona. También algunos escritores antiguos ubican esta ciudad en Frigia, otros en Licaonia, pero podemos deducir que era el del área de Licaonia. Por algo a Iconio se le llamó la Damasco de Licaonia, porque era una ciudad tan grande, tan próspera, que fue comparada por esta gran ciudad llamada Damasco. En la Edad Media, Iconio fue importante como capital de los sultanes y actualmente Iconio es la ciudad de Konya y es una floreciente ciudad de Turquía. Todavía existe Iconio, todavía existe Iconio. Así que estas ciudades son testimonios de que el evangelio pasó por allí y que a través de ellos muchas personas conocieron en estas ciudades. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, vamos entonces a la primera pregunta. Cuando Pablo y Bernabé predicaron en Iconio, creyeron en el evangelio judíos y griegos. Pero, ¿qué provocaron los judíos que no creyeron? ¿Qué hacen aquellos que rechazan el mensaje y no creen? ¿Cuál es la posición de ellos y qué efecto causan? Bien, vamos a ver entonces en la respuesta. Hechos 14:1-2 dice, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. Las personas que no creen en Jesucristo, que rechazan el mensaje, son personas que luego se pasarán a la oposición. Y quiero aquí hacer un apartado, mis hermanos. Cuando una persona en nuestra iglesia se opone a todo lo que la iglesia planifica, se opone a todo lo que la iglesia organiza y siempre está en el punto de la oposición, debe analizar su fe, debe analizar su espiritualidad, porque quién sabe si se está empezando a transformar en un incrédulo. Y es esa incredulidad la que le hace siempre estar del bando contrario. Dios nos ayude, mis hermanos, y analicemos nuestra espiritualidad. Así que los que no creyeron se opusieron.
Es claro y no hay cómo darle vuelta, ¿verdad? Muy bien, la nota dice: la creciente popularidad del mensaje predicado por los apóstoles llenó de envidia y odio a los judíos incrédulos. Resolvieron estos poner coto de una vez a las labores de Pablo y Bernabé, y como lo hicieron mediante falsos y exagerados informes, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Insurrección, esa es la palabra, insurrección. Eso dice la nota. Bien, vamos a la respuesta. Cuando Pablo y Bernabé predicaron en Iconio, creyeron en el evangelio judíos y griegos, pero ¿qué provocaron los judíos que no creyeron? Los judíos que no creyeron, tenemos que decir claramente que ellos rechazaron el mensaje de Dios. ¿Qué significa eso, los judíos que no creyeron o que no creían? La palabra que se traduce que no creían se refiere a una incredulidad que genera rebeldía, hermanos. La rebelión está comparada en la Biblia como la adivinación, o la adivinación está comparada en la Biblia como la rebelión. Y es uno de los pecados que casi son imperdonables en las Escrituras. Por eso cuando una persona, hermanos, se pone en el punto de la incredulidad, no quiere creer a pesar de las pruebas, y aumenta esa incredulidad, la rebeldía, la rebelión, está al punto de rechazar la obra del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, generada rebeldía, y por lo tanto describe bien el carácter de estos judíos que persiguieron a Pablo y Bernabé. Por eso, porque no solamente no es que no creyeron, sino que se rebelaron contra el mensaje. También dice que envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué significa eso? Envenenaron a los hermanos. El verbo griego que se usa aquí no solo se refiere a la mala voluntad que se creó en contra de los hermanos, sino también al daño que se hizo en la mente de aquellos en quienes se suscitaron los malos pensamientos. Hay un problema con las personas que siempre están oponiéndose. No solamente es que se oponen, sino que siembran malos pensamientos en la mente de otros que son inocentes, en la mente de otros que tal vez ingenuamente les creen. Y eso es un pecado que ya no solamente se torna de ellos, sino que también tendrán que cargar con la sangre y la culpa de aquellos a quienes también afectaron en su mente. Cuando una persona intenta confundir a otra, cuando una persona intenta dañarle la mente a otra, sembrándoles pensamientos nocivos contra un hermano o contra otro hermano, contra los dirigentes o contra alguien, entonces esa persona está en un punto no solo de incredulidad, sino también de rebeldía. ¿Por qué lo hicieron? La nota dice que lo hicieron por envidia y odio, dos elementos peligrosos del carácter, hermano, la envidia y el odio. El envidioso siempre terminará odiando, siempre, siempre. Y se verá el desarrollo de esa envidia y ese odio en su carácter se manifestará a través de que él se está oponiendo, está resistiendo, está calumniando, está hablando mal de las personas. Allí se ve la envidia y el odio. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Dice que lo hicieron mediante falsos y exagerados informes. Así es el método de trabajo de aquellas personas que se oponen a los siervos de Dios y al mensaje de Dios. Crean falsos informes, falsos y exagerados informes. Y van y riegan en la iglesia falsos y exagerados informes, hablando mal de una persona, hablando mal de otro. Esa es la forma. Y luego dice, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Así lo hicieron. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que analizarnos y tenemos que cuidarnos. Cuidado, hermanos, cuando alguien le venga a hablar mal de otro hermano, rechace automáticamente eso. Y dígale, vaya y converse personalmente con ese hermano. A mí no me siembre semillas de incredulidad y de sospechas en mi mente. De esa forma, créanme, hermanos, que se acaba el chisme en la iglesia. Se acaba el chisme, se acaba el cuento, se acaba la murmuración automáticamente. Pero cuando usted prestó atención, entonces las semillas de la rebelión también se implantan en usted. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo apoyó el Señor a los discípulos para tratar con la falsedad? ¿Cómo hizo el Señor para ayudarles ante estos informes falsos que empezaban a circular entre la población? ¿Y qué pasó entre la gente? ¿Qué pasó entre la gente? Bien, dice el texto de Hechos 14, 3 y 4. El Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. No eran milagros comunes, eran señales milagrosas y eran maravillas. Este fue el lenguaje que utilizó Lucas para destacar la diferencia entre un milagro común y lo que hacían los discípulos. Interesante. De esa forma ayudó el Señor. De esa forma el Señor validó el ministerio que estaban desarrollando Pablo y Bernabé. De esa forma el Señor ayudó para que se confirmasen las personas
que escuchaban la palabra. Y luego dice, la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión hacia ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Así que, ¿qué pasó con la gente? La gente se dividió. Unos con los judíos, que llegaron a cimentar malas noticias, a hablar mal de los apóstoles y de su mensaje, y otros se unieron a los apóstoles. La ciudad estaba dividida. Tremendo problema, ¿verdad? Pero así es el evangelio, hermanos. El evangelio corta. El evangelio muchas veces divide, y ya lo vamos a ver en unos textos bíblicos que vamos a referenciar como apoyo al desarrollo de la lección. Bien, la nota dice: los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las autoridades. ¿Por qué? Su defensa, aquí viene la parte importante, hermanos, cuando nosotros estemos tratando con la oposición. Su defensa era tan clara y sensata, y su exposición de lo que enseñaba era tan serena y amplia, que se ejerció una poderosa influencia en favor de ellos. Esa fue la forma de defender el evangelio. ¿Cómo? Con un mensaje claro y sensato, y con una forma serena y amplia. ¿Qué les parece? Así que esa es la forma con la cual los discípulos trabajaron de forma inteligente para contrarrestar esa influencia negativa de estos judíos que estaban queriendo indisponer a los siervos de Dios. Respuesta número 2. ¿Cómo apoyó el Señor a los discípulos para tratar con la falsedad? El Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. El Señor capacitó a Pablo y Bernabé para que hicieran maravillas, y así demostró que los apóstoles eran sus servidores y hablaban la verdad. Señales y prodigios, ¿qué significa eso? No tenían el propósito, y esto queremos destacarlo, estas señales y prodigios no tenían el propósito de servir de base de la fe. Hay algunos que les sucede como los judíos de antaño que decían que si no veían señal no creían en Jesús. Muéstranos una señal y creeremos en ti. Hay personas que quieren ver milagros y señales para creer. No, el objetivo de Dios no fue que los señales y prodigios sean base de la fe, sino una evidencia de la fe. Eso es importante y lo vamos a ver ya mismo en la historia, más adelante, en la historia de aquel hombre que recibió la sanidad. No fue como una base de su fe, sino como una evidencia de que tenía fe. Cuidado, hermanos, nosotros basamos nuestra fe en señales y prodigios, que son tan peligrosas también, porque dice la Biblia que el diablo va a hacer descender fuegos del cielo. Interesante, ¿verdad? En este pasaje de Hechos también no se especifica cuáles fueron las señales hechas. En otros textos, como hemos venido estudiando en las lecciones pasadas, sí se detalla cuáles fueron. Pero en este no se detalla exactamente cuáles fueron, salvo un milagro que se presenta que es destacable y por lo cual llama la atención. Bien, ¿qué pasó la gente? La gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a la opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Y esto es interesante notarlo, hermanos, que lo mismo ocurrió cuando Pablo predicó en Tesalónica. Según el libro de Hechos 17:4-5, allí también la gente estaba dividida. Así que les dejamos ese texto para que ustedes lo reflexionen, lo lean y profundicen y vean que estas experiencias se repiten vez tras vez. Así que si en algún momento tú estás trabajando en una iglesia, estás trabajando por almas nuevas o por un grupo nuevo y la gente se divide tal vez entre quienes creen y quienes no creen, no te desanimes porque esto fue parte del crecimiento de la iglesia de antaño y también de ahora. Jesús también predijo que tales divisiones resultarían por la predicación de la palabra. Eso lo dice el libro de Lucas capítulo 12, 51 al 53, donde él dijo: yo no he venido a traer paz sino espada. Estará el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. ¿Y por qué iba a haber esa división aún en el círculo interno de la familia? Producto de la exposición de la palabra. Así que Jesús lo predijo y tal como lo predijo se cumple ahora en la historia que analizamos de los apóstoles. Siguiente subtítulo dice: enfrentando el conflicto. ¿Cómo enfrentaron el conflicto? Ya vemos a los apóstoles en Iconio, vemos la exposición de la palabra, vemos las señales y milagros que se hacían, y vemos la oposición tenaz que había. También hemos visto cómo ellos actuaron, pero ahora vamos a ver cómo enfrentaron el conflicto. Pregunta número 3, ¿hasta qué punto peligroso escaló la oposición contra los apóstoles? Esta pregunta es muy importante, hermanos. Luego dice, por lo tanto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bien, el texto de Hechos 14, 5 al 6 dice: una turba de los gentiles y de los judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. ¿Hasta dónde puede escalar el odio, hermanos? ¿Hasta dónde puede escalar la envidia? ¿Hasta dónde puede escalar la rebelión? Puede escalar hasta llegar al punto del asesinato y el homicidio. Tengamos cuidado, hermanos. Analicemos bien nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra espiritualidad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se está cargando de odio, de rencilla, de rebelión, de oposición,
Debemos analizarnos. Así que hasta allí escaló. Y cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia. ¿Qué piensas tú? Te dejo una pregunta allí. ¿Será que los apóstoles tuvieron miedo? ¿Será que fue incorrecto que ellos tal vez abandonen la región de Iconio y se vayan a otra región? ¿Qué piensas tú? Déjanos allí tu comentario en el chat. ¿O deberían haberse quedado allí valientemente afrontando la oposición? ¿Qué piensas tú? Déjanos allí en el buzón del chat tu comentario, tu respuesta. ¿Qué opinas tú? Ya lo vamos a leer. ¿Qué opinas? ¿Deberían haberse quedado? ¿Deberían haberse ido? ¿Qué deberían haber hecho? Déjanos tu comentario. Muy valioso será y lo leeremos. Bien, la nota dice, los jefes judíos decidieron lograr sus fines por la violencia. Cuando el diablo no logra algo por la persuasión, luego lo hace por la violencia. ¿Qué hicieron? Lograron crear un tumulto y resolvieron que la multitud interviniese apedreando a Pablo y Bernabé, poniendo así el fin a sus labores. Así que ese era el plan. El plan era que los apedreen la multitud, crearon ese tumulto, esa turba, y luego con ese plan de apedrearlos, ellos dijeron, hasta aquí llegaron, hasta allí llegaron esas labores. Hermanos, qué delicado. ¿Hasta dónde avanza? ¿Hasta dónde puede escalar el odio y la envidia? Bien, vamos a la siguiente nota. Algunos de sus amigos les advirtieron de los maliciosos designios de los judíos y los instaron a no exponerse innecesariamente a la furia de la turba, sino a escapar por su vida. Así que los amigos de ellos, los nuevos conversos, se preocuparon y dijeron, no, por favor, salgan de este lugar. No hagan correr riesgo su vida. Y luego dice, Pablo y Bernabé salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes continuaran solos por algún tiempo el trabajo. Ellos salieron. Y habíamos planteado una pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario. Y luego dice, su despedida no era de ninguna manera definitiva. No es que ellos se fueron ya y dijeron, nunca vamos a regresar. No, se proponían volver después que hubieran pasado la excitación y completar la obra comenzada. Así que dijeron, bueno, vamos a salir, pero luego vamos a regresar cuando ya bajen un poco las situaciones, como está aquí, está enardecida y confundida la multitud. ¿Cuántas personas dicen presuntuosamente, aquí me quedo y aquí valientemente tengo que quedarme? Sin embargo, los apóstoles nos dan una muestra, y ya vamos a ver por qué, de que no era correcto quedarse. Ya vamos a leer lo que te escribiste. ¿Eh? Bien, vamos a la respuesta número 3. ¿Hasta qué punto peligroso escaló la oposición contra los apóstoles? Escaló a tal punto que una turba de gentiles judíos juntos con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Obvio, no lo lograron hacer. No se cumplió este designio por esta ocasión en Iconio. Y luego dice, ¿qué significa eso de afrontarlos o ultrajarlos? Los judíos excitaron y asusaron a sus amigos paganos, esperando que se produjera una situación de violencia. Ellos tenían amigos, tenían contactos. Recuerden que Iconio era una ciudad de mucho tráfico, por ahí pasaban muchas personas y de hecho hacían amistades a través de los negocios. Entonces ellos tenían sus contactos y abusaron, alborotaron a la multitud. Luego dice que los trataron con violencia, con ultrajes y los insultaron. No fue sencillo lo que ellos vivieron, hermanos, lo que los apóstoles vivieron. Y cuando dice de apedrearlos, nosotros tenemos que ver, según Levíticos 24, 14, 16, que el apedreamiento era la pena que imponían los judíos a los blasfemos. Entonces ellos consideraban que ellos eran blasfemos al enseñar al Cristo resucitado. Era una blasfemia para ellos. Decir que Cristo era el Hijo de Dios era una blasfemia. Mas nosotros sabemos que Cristo es nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, conforme a la declaratoria que hizo el apóstol Pedro. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Dice, cuando los apóstoles se enteraron, ¿qué hicieron los apóstoles? Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia. Huyeron. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bien, los apóstoles obedecieron la orden de Jesús de huir de la persecución. Mateo 10:23 dijo el Señor, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Así que ellos lo que hicieron es seguir la recomendación de Cristo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien, hermanos. Estuvo bien que ellos salieron, porque tempranamente no debería apagarse la voz de estos siervos que estaban llevando el mensaje de salvación. Interesante, ¿verdad? Así que nosotros, cuidado, vamos a estar hechos los presuntuosos, los valientes, y decimos, no, aquí me quedo. No, si nos toca huir de una ciudad a otra, vayamos, hermanos, vayamos. Siempre debemos de recordar las palabras del Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 10, que dijo de aquí, os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que ese es el mandato, esa es la forma de evangelizar y esa es la prudencia que debe tener todo aquel que evangeliza. Y mira tú, ya
estamos en la tercera pregunta de la lección y es el momento de hacer una pausa para reflexionar, para tomar un poquito de agua, para respirar y para esperar la siguiente parte de nuestra lección. Y hoy quiero comentarte, hoy tenemos un estreno aquí en Reforma Visión, un estreno. Vamos a estrenar una producción musical, una nueva melodía, un nuevo video musical, un videoclip elaborado por nuestro querido colaborador de Reforma Visión, Cristian Santos. Así que te dejamos esa melodía. No te vayas, ya regresamos en un momento. No te vayas, ya regresamos. Tu opción, Señor, muy simple parecía. Quise probar que había algo mejor, mas todo lo que hice me hizo daño y cada paso más me alejó. Lo haré a tu manera, pues trate a la mía. Y anduve errante y sin hallar una salida. Lo haré a tu manera, y con alegría. Señor, tu amor sanó mi corazón. Oí tu dulce voz que me guiaba, más terco quise hacer mi voluntad. Construir un mundo de fama y fortuna, y solo aumentaba mi pesar. Lo haré a tu manera, dime qué hacer, pues trate a la mía, pero fracasé y anduve errante y sin hallar una salida. Una salida. Lo haré a tu manera, dime qué hacer y con alegría yo te seguiré. Señor, tu amor sanó mi corazón. Oh, oh. Señor, tu amor sanó mi corazón. 20 horas con 6 minutos de la noche en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de nuestro estudio de la Escuela Sabática en vivo. Gracias a todos los que se conectan, a todos los que dejan sus mensajes y sus pensamientos, sus reflexiones en el desarrollo de la lección de Escuela Sabática. No se olviden, es importante darle like a esta transmisión. Dale like, no cuesta nada. Puedes también compartirla, compártela en todos tus grupos de WhatsApp, allí en tu iglesia, con tu familia, con tus contactos. Compártela también en tu muro de Facebook. Todo eso nos ayuda a seguir creciendo. Es una forma en la que tú puedes ayudarnos. También puedes enviar estrellas para que sea eso una donación también a través de Facebook que podamos recibir. Bien, queremos agradecer a todos los que van dejando aquí sus mensajes. Gracias, muchas gracias. Queremos saludar a Elsa Colindres. Elsa Colindres nos deja un mensaje también aquí que dice: bendecida noche, pueblo de Dios, bendiciones desde tierras Catrachas, Honduras. Así que desde Centroamérica, allí tenemos a nuestra querida Elsa. Que Dios la bendiga. Gracias por estar sintonizando el programa de Escuela Sabática en vivo. Mayra A. dice saludos y bendiciones. Saludos, Mayrita. Que el Señor la bendiga. ¿Desde dónde se conecta? Es importante saberlo. Nicandro Piedra. Muchas bendiciones, hermanos, desde el Perú. Bien, me parece que Nicandro es un contacto nuevo, es un contacto nuevo, un oyente nuevo de nuestro programa. No sé si estaré equivocado, pero me parece que es la primera vez que veo su nombre. Gracias, Nicandro. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo allí a toda la familia. Gracias por seguir el programa del estudio de la Escuela Sabática en vivo. Bien, Paquita Santillán dice bendiciones, hermanos. Bendiciones, mi querida hermana Ernestina. Que el Señor la bendiga. Gracias por seguir conectada. Un abrazo al hermano Hugo. Bueno, a todos los chicos, a todos los que estén con usted, ¿no? Muchas bendiciones. Luego Damaris Calderón dice: buenas noches, pastor. Saluda a todo su equipo de trabajo que nos ayuda de mucho para nuestras vidas.
hermanos. Gracias, mi querida Damaris. Ella se conecta desde la capital de la República del Ecuador, desde la ciudad de Quito. Esther Paz dice, los discípulos eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Felicidades y bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Ante la pregunta si estuvo bien o estuvo mal, estuvo bien, hermanos. Estuvo bien que ellos. ¿Por qué? El Espíritu Santo los dirigía. Y Jesús lo había dicho. Te persiguen en una ciudad, huye a la otra. No hay necesidad de exponernos, hermanos, a que tempraneramente o prematuramente se pueda callar la voz de un siervo de Dios solo por tal vez de alguna forma creer que es correcto quedarse cuando la oposición está muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Bien, gracias a todos ustedes por los pensamientos, gracias a todos ustedes por los comentarios que van dejando allí. Dios les bendiga. Vamos entonces a la siguiente parte de nuestra lección y vamos ahora sí a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿qué milagro ocurrió en Listra a través del poder de Jesús obrando en Pablo y Bernabé? Ahora los discípulos salen de Iconio y van a otra ciudad que está un poco cercana para el conteo de kilómetros de nuestro tiempo, ¿no? Que con medios de movilización muy modernos. Pero para ellos sí habrá sido un poquito lejana, ¿no? Y ahora lo vemos a los apóstoles en Listra, otra ciudad que se va a desarrollar en nuestra lección. Bien, el texto dice en Hechos 14, 7, 10, dice, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Aquí tenemos un hombre lisiado de nacimiento. Nunca había tenido la experiencia de caminar. Qué duro, ¿verdad? Qué duro no tener sus extremidades inferiores activas. Y estaba allí sentado. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando mientras Pablo predicaba. A veces las personas con más necesidad son las personas que más buscan al Señor, hermanos. Y él estaba allí sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo llamó en voz alta y le dijo, levántate. El hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando Pablo lo vio, se dio cuenta de toda la multitud que estaba allí, se fijó los ojos en ese hombre en particular y vio que él tenía fe para ser sanado. Y cuando Pablo se dio cuenta de que él tenía fe para ser sanado, entonces le dio la orden, le dijo, levántate. Y ese hombre se levantó al instante, como ya lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a la nota. Dice, Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos. Estaba predicando sobre Cristo sanador, Cristo restaurador. Y vio entre sus oyentes un lisiado cuyos ojos estaban fijos en él y que recibía y creía en sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia el hombre afligido en quien discernía a uno que tenía fe para ser sano. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera en pie. Obedeció instantáneamente a la orden de Pablo y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas y el que estaba lisiado saltó y anduvo. Esa es la expresión que utiliza Elena de White. Saltó y anduvo. Me encanta mucho esa expresión. ¿Por qué? Porque demuestra una acción instantánea. No es una persona que se puso a preguntarse, ¿debo hacerlo? O que se puso... No, él saltó inmediatamente y se puso en pie y empezó a caminar. Un milagro instantáneo en la ciudad de Listra. Recuerden que en Iconio se hicieron muchos milagros y maravillas, pero no se especifica cuáles fueron. Pero en Listra sí, este milagro se registra. Lucas lo registra especialmente. Yo pienso que lo hizo porque Lucas era médico, hermanos. Y esos casos así, de personas lisiadas de nacimiento, Lucas como médico tiene que haber quedado asombrado realmente al ver que ocurría algo que por natura no iba a ocurrir, algo sobrenatural estaba ocurriendo en Listra con los apóstoles. Bien, la respuesta número 4 dice, ¿qué milagro ocurrió en Listra a través del poder de Jesús obrando en Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Pablo lo llamó y con voz alta le dijo, levántate. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Esta orden habría sido una burla para cualquiera que no hubiera estado preparado por la fe para ir más allá de los límites de la experiencia humana común. Decirle a un lisiado de nacimiento, levántate y anda. Si ese hombre no hubiese tenido fe, lo hubiese tomado como una burla. Te estás burlando de mí. Yo no he caminado nunca. Estoy lisiado. No me sirven mis extremidades. ¿Por qué te burlas? Hubiese sido la reacción de una persona sin fe. Pero una persona con fe va más allá, como dice aquí, de los límites de la experiencia humana común. Va más allá. Eso hace el poder de la fe, hermanos.
ir más allá de lo común, pasar de lo natural a lo sobrenatural. Alabado sea el nombre de Dios. El cojo decidió actuar en respuesta de la fe. Lo mismo que hizo este cojo también lo hicieron otros que con el mismo problema fueron sanados en forma milagrosa. Por ejemplo, el paralítico de Mateo 9, 6 al 7 también fue sanado a sí mismo. Levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico de Betesda, San Juan 5, 11, 14, también a la orden de Jesús se levantó. También el cojo de la puerta del templo, en el libro de Hechos capítulo 3, 6 al 8, también se levantó. Así que miren, varias personas lisiadas se registran en la Biblia que han sido sanados por un milagro hecho por el Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Así que es bonito comparar un texto con otro texto para darnos cuenta que no son cosas aisladas. Bien, luego dice en cada uno de estos casos, por favor atención que esto es importantísimo, en cada uno de estos casos la restauración espiritual fue seguida por la curación física. No es que primero fue sanado el cuerpo, hermanos, primero fue sanada el alma. En todos estos casos que hemos analizado, primero fue ministrada su alma, primero fue tratada su alma. Y cuando el alma fue sanado, consecuencia de la salud del alma, ocurre la salud física. Así que cuidado, nosotros solamente estamos queriendo curar el cuerpo y por eso no ocurre nada, no ocurre nada, porque estamos empeñados en curar el cuerpo, hay que curar el alma. Por eso Jesús siempre le decía, tus pecados te son perdonados. Antes de decirle, sé sano, primero los perdonaba. Maravilloso, ¿verdad? Interesante eso. Espero que te guste ese pensamiento. Luego dice, es evidente el paralelo entre la curación del cojo hecha por Pedro en la Puerta de la Hermosa, según Hechos capítulo 3, 1 al 11, y la curación del cojo de Listra que hizo Pablo. Hay un paralelismo. Ustedes lean las dos historias, hay un paralelismo allí también. Ahora, la expresión que dice saltó y anduvo, se debe traducir literalmente como la Biblia Jerusalén lo traduce, dio un salto y se puso a caminar. Por eso decía yo, que eso fue inmediato. No hubo una duda, no hubo que se quiso poner de pie. No, él inmediatamente saltó, ¿verdad? Así que eso hace la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ha visto. Y por eso este hombre lo hizo. Levántate. Se levantó, saltó y caminó. Maravilloso, ¿verdad? Listra, la ciudad de Listra, hasta 1885 la arqueología no descubría cuál era la ciudad de Listra. No encontraban datos históricos sobre que comprobasen la existencia de esta ciudad. ¿Y cuán importante es la arqueología, hermanos, cuando se trata de comprobar la veracidad de la Biblia, de las Escrituras? Pero ocurrió algo muy interesante. En ese año se consiguió una inscripción que en latino decía lustra, con lo cual se pudo identificar como la Listra, que ahora lleva el nombre de Soldera y está a unos 35 kilómetros al sureste de Iconio. Así que los discípulos de Iconio a Listra viajaron 35 kilómetros y la arqueología comprueba la existencia de esta ciudad. Bien, vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo reaccionó la gente de Listra? ¿Cómo llamaron Pablo y Bernabé? Muy bien. ¿Cómo llamaron a Pablo y Bernabé? Dice Hechos 14, 11 al 8. La multitud gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Cuando ocurrió ese milagro, ellos dijeron, estos no son hombres, estos son dioses. ¿Se recuerdan cuando una multitud gritó, ya lo estudiamos en las lecciones pasadas, gritó al hablar del rey Herodes Agripa, esta no es una voz de hombre, sino es voz de Dios? Algo similar, ¿verdad? Aquí dicen, estos no son Dios, estos no son hombres, estos son dioses. Son dioses. Ya vamos a ver por qué. Y Bernabé, ellos decían que era el dios griego Zeus, que es Júpiter en el término, el equivalente romano de Júpiter. Y Pablo era Hermes, y decían que Pablo era Hermes, el hijo de Zeus, que ya lo vamos a ver, porque él era el orador principal. Era Pablo el que hablaba, era Pablo el que predicaba. Bernabé no era muy activo en la predicación pública. Pablo tenía el don, tenía la elocuencia. Entonces ellos dijeron, el uno es Zeus y el otro es Hermes. Son dioses, no son hombres, han bajado a la tierra. Bien, ya vamos a ver un poco más sobre este punto. Y luego sigue diciendo que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros, coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecer sacrificios a los apóstoles. Cuando dijeron estos son dioses y no son hombres, inmediatamente el sacerdote del templo de Zeus llevó sacrificios, toros, guirnaldas, para ofrecer sacrificios a estos
que ellos pensaban que eran dioses. ¿Qué hicieron los apóstoles? Mientras Herodes Agripa, cuando dijeron esta no es voz de hombre, sino voz de Dios, se llenó de orgullo, ¿qué hicieron los apóstoles? Dice que Bernabé y Pablo, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo a la gente mientras gritaban. ¿Qué gritaban? ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles las buenas noticias de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Ellos no aceptaron la adoración. Es la humildad de un ministro consagrado a Dios. No aceptar la adoración, porque el único que merece ser adorado es Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hombres, no somos dioses. Recuerden que ellos hablaron en idioma local. Nosotros somos hombres, no somos dioses. Bien, luego dice, no obstante, con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no los ofrecieran sacrificios. A duras penas, a pesar de que ellos saltaron ante la multitud y gritaron, rasgaron sus vestidos y dijeron, no hagan eso no es correcto. Antes nosotros venimos a decirles que se aparten de eso, que dejen esa costumbre no correcta. La nota dice, solo después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran sanador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. Pero vamos a ver un cambio, digo yo, de extremo a extremo, tremendamente drástico, porque aquí los están adorando. Ya vamos a ver lo que pasa en momentos. Respuesta 5, ¿cómo reaccionó la gente? La multitud vio lo que Pablo había hecho y gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. El sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios. Ahora, esto en tiempos del Nuevo Testamento no eran solo los sencillos licaonios los que creían que los dioses podrían mezclarse con hombres, pues era una idea generalizada entre los paganos. Los paganos creían que los dioses podían bajar, tomar forma humana y mezclarse entre los seres humanos y hacerles favores o también traer maldiciones y castigos. De hecho, hay una inscripción en un libro de la Metamorfosis de Ovidio donde hay una historia de que Zeus y Hermes, o sea, Júpiter y Mercurio, una vez se mezclaron con los humanos y fueron a una casa de unos ancianos, Filemón y Baucis, y les trajeron regalos. Entonces ya en su literatura estaba escrito. Por eso cuando ellos vieron, no fue algo que ocurrió así al azar, sino que ellos creyeron, literalmente creyeron. Este es Zeus y este otro es Hermes. Ellos creyeron que eran dioses que habían bajado. ¿Por qué? Porque esa creencia estaba implantada en su cultura, entre los paganos. Bien, ¿cómo llamaron a Pablo y Bernabé? A Bernabé era el dios griego Zeus y Pablo era Hermes. ¿Por qué Hermes? Porque él era el orador principal. Zeus, el dios griego, es el principal de los dioses, el padre de los dioses. Y Hermes, hijo de Zeus, se lo conoce como el heraldo y mensajero de los dioses y también el patrono de la elocuencia. A Hermes se lo conoce como el padre, el patrono de la elocuencia, de quienes hablan bien. Hermes era muy elocuente, por algo se lo llamaba el mensajero y el heraldo de los dioses. Así que cuando Pablo hablaba con esa elocuencia, dijeron, este es Hermes. Y al ver que Bernabé, en cambio, estaba con un porte digno y sereno, dijeron, este es Zeus. Así que miren cómo todo se compaginó para que ellos, en su concepto pagano, vieran esto. Bien, la gente de Listra creía naturalmente que si cualquier divinidad se aparecía en medio de ellos con buenos propósitos, tenía que ser el dios Júpiter, a quien habían levantado un templo frente a su ciudad y a quien rendían su principal culto. Se consideraba que Mercurio era el primer ayudante de Júpiter. Es posible que Bernabé tuviera un porte más impresionante que Pablo y por eso se le dio el título de Júpiter o de Zeus. Como Pablo era el que más había hablado, se lo identificó como Mercurio o como Hermes. Recuerden que estamos diciendo estos dos términos, Zeus y Hermes y Júpiter y Mercurio, porque hay versiones bíblicas que tienen el término Zeus y Hermes y hay versiones que tienen a Júpiter y Mercurio. Así que si se tocan con alguna de esas versiones, ya saben el por qué. Nosotros por eso estamos ampliándolo. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Quién los incitó a apedrear a Pablo? Recuerden que en Iconio casi los apedrean y ellos tuvieron que salir. Ahora, ¿quiénes les incitó ahora? Vamos a ver un cambio drástico de extremo a extremo. Mientras los querían adorar unos segundos antes, ahora unos minutos después los iban a apedrear. ¿Cómo pasó el pueblo así de un extremo a otro extremo? Y después que lo dieron por muerto, ¿qué pasó?
Hechos 14, 19, 20 dice, unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Estos mismos judíos que estuvieron en Iconio y que fueron de Antioquía, recuerden que de Antioquía viajaron a Iconio y de Iconio a Listra, estos judíos volvieron a hacer su maligna obra. Pero la diferencia entre Iconio y Listra es que en Listra sí lo consiguieron. Dice, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Solamente imagínense una persona apedreada, hermanos. No era que le tiraban una piedrita. Eran grandes rocas, piedras, que les lanzaban con odio, con furia. Y no solamente ser golpeado y apedreado, sino que también lo arrastraron. Imagínate por un momento qué efecto produce en el cuerpo el ser arrastrado. Bien, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Luego dice, los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Impresionante, impresionante. Lo apedrean, lo dan por muerto, lo arrastran, lo dejan allí botado. Los creyentes lo rodean y ya vamos a ver qué significa o qué significado tiene eso de que lo rodean. Y él se levanta, se sacude, los anima, y al siguiente día cogió y viaja a otra ciudad a seguir predicando. Yo me he quedado reflexionando sobre esto y me he puesto a pensar, digo, ¿qué hubiese hecho yo? Tal vez que hubiese dicho, no, me voy a quedar por lo menos hasta sanarme las heridas, a recuperarme. Eso tal vez hubiese hecho yo. No tengo por qué decir que no. Y la verdad, hermanos, nosotros necesitamos ese celo de Pablo y Bernabé, especialmente de Pablo. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Bien, la nota dice, con un entusiasmo parecido a aquel con el cual les habían aclamado como dioses, incitados por los judíos, se propusieron atacar a los apóstoles por la fuerza. Así que el mismo ánimo que les hizo gritar estos son dioses y no hombres, fue ese mismo ánimo que ahora les hizo apedrearlo y atacar a los apóstoles. Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del evangelio. Los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y echando mano a Pablo le apedrearon. El apóstol pensó que había llegado su fin. Pablo, literalmente, dice la sierva de Dios, dijo, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Ahora, ¿qué vino a su mente? Recordó vívidamente el martirio de Esteban y la cruel parte que él mismo había desempeñado en aquella ocasión. Cuando lo estaban apedreando, él se le vino a la mente el episodio de Esteban y cómo él participó en el apedreamiento de este siervo de Dios. ¿Cómo habrán pasado esas imágenes vívidas, verdad? Yo pienso, hermanos, y se los digo aquí con sinceridad, que el Espíritu Santo le hizo ver eso a Pablo para que él pudiese confirmar más su arrepentimiento. Y seguramente él con más fervor clamaba y decía, no decía, Señor, líbrame seguramente, sino se decía, Señor, perdóname, perdóname, porque yo le hice esto a un siervo tuyo, ¿verdad? Hay cosas que nos suceden en la vida, hermanos, que golpean como esas rocas, que duelen como el ser arrastrado, pero que Dios las utiliza para que nosotros reviva nuestra conciencia y confirmemos nuestro arrepentimiento delante de Él y podamos decir, Señor, perdóname por eso malo que hice. Nunca desechemos los momentos malos, hermanos. No los desechemos. Antes, valoremos los momentos difíciles. Y luego dice, cubierto de mayugaduras y desmayando del dolor cayó al suelo y la enfurecida multitud lo sacó fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, alguien preguntó, ¿y por qué se enseñaron con Pablo y no con Bernabé? Te pongo esa pregunta también a ti. Tú que estás siguiendo la transmisión. Cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Por qué arrastraron a Pablo y no a Bernabé? ¿Por qué no los arrastraron los dos? ¿Por qué a Pablo? A ver, ¿qué piensas tú? Cuéntanos allí en el chat. Déjanos tu comentario en el chat. Luego dice, ¿cuál no fue su sorpresa cuando en medio de los lamentos el apóstol se levantó repentinamente la cabeza y se puso en pie con alabanza de Dios en sus labios? Los apóstoles, los discípulos lo rodearon, lamentándose, llorando, dándolo por muerto. Pero de pronto Pablo se levanta. ¿Y cómo se levanta? ¿Llorando? No. ¿Lamentándose? No. ¿Renegando? No. Se levanta con alabanza, con cánticos de Dios en sus labios. Hermanos, hay que decir, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad? Bien, esta inesperada restauración del siervo de Dios fue considerada por los creyentes como un milagro del poder divino y pareció poner el sello del cielo sobre su cambio de creencia. Esa actitud del siervo de Dios confirmó más su fe. Confirmó más su fe.
lo que ellos recién habían abrazado, ellos cambiaron su fe pagana por ahora ser cristianos, entonces ahora queda más confirmado, no solo por un milagro, sino por la actitud, el comportamiento del siervo de Dios ante las adversidades. Y esto es algo para nosotros, los siervos de Dios. ¿Cómo afrontamos las dificultades que hay en la iglesia? ¿Nos lamentamos? ¿Lloramos? ¿O alabamos el nombre de Dios sabiendo que Él tiene el control de todo y que Él es soberano? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es tu actitud, hermano? Líder de iglesia. ¿Cuál es tu actitud, querido pastor? Muy bien, vamos a la respuesta número 6. Dice, ¿quién los incitó a apedrear a Pablo? Unos judíos que llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Y dice la nota, pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del evangelio. ¿Cómo eran estos judíos? Ya, hermanos, no eran solamente personas que no habían creído. Ya a esta altura, recuerden que ellos en Iconio no habían creído y llegaron a la rebelión, producto de la envidia y el odio. Ahora ya no eran solamente no creyentes, sino que aquí la nota les llama enemigos del evangelio. Una cosa es no creer, pero otra cosa es ser enemigo, hermano. Hay que ser claro en esto, ¿verdad? Luego dice, ellos viajaron más de 150 kilómetros. Hermanos, mire cuán acérrima era la oposición de estos personajes. En Antioquía se opusieron, y viajaron a Iconio y se opusieron, y viajaron a Listra y se opusieron. No les dio pereza, disculpen que utilice esta expresión, viajar 150 kilómetros a pie con tal de estorbar la obra de Dios. Hasta ese punto llegan las personas. Hasta ese punto se vuelven fanáticas cuando están poseídas por el espíritu del diablo, hermanos. Hay que ser claro en esto. Luego dice, esto demuestra que el odio de los judíos de Antioquía contra Pablo y su misión era un odio grande. El repentino cambio de actitud de parte de la gente de Listra recuerda lo que ocurrió en la última semana de la vida de Jesús, cuando unos pocos días los hosanas de la multitud de Jerusalén se convirtieron en gritos de crucifícale. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús hizo la entrada triunfal de Jerusalén y le salieron a recibir con palmas y dijeron, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David? Y pocos días después, esa misma persona que dijeron Hosana al hijo de David, decían crucifícale, crucifícale. Así que lo que vivió Pablo no fue distinto, hermanos. Lo que vivió Pablo y Bernabé no fue distinto a lo que vivió su maestro. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? Jesús era el árbol verde, nosotros somos el árbol seco. Si nuestro maestro sufrió, hermanos, nosotros tendremos que seguir las mismas pisadas. Dios nos ayude a tener esa actitud de Pablo y de Bernabé. Luego dice, otro cambio de actitud también, pero a la inversa se registra en la narración de la relación de Pablo con los habitantes de Malta. En Hechos 28, 3 al 6 se registra cuando Pablo sufrió ese naufragio, llegó a la isla de Malta y él recogiendo sus ramitas para calentarse, la serpiente muerde su brazo y la gente dijo, no, este es un hombre malo, perverso, que la muerte lo sigue. Pero cuando ven que no pasó nada, dijeron, no, este no es un hombre malo. Cambiaron la actitud, ¿verdad? Cambiaron la actitud. Luego dice, habiendo apedreado, tenemos que entender que esta es la única vez que en la Biblia se registra, en el caso de los Hechos, que el apóstol hubiera sufrido esta clase de persecución. Y él lo recuerda, en 2 Corintios 11, 25, el apóstol recuerda ese momento. Hermanos, yo quiero que usted piense esto. Eso se le quedó aquí en la mente de Pablo. Ya se los voy a demostrar por qué. Ese acto de que él fue apedreado y arrastrado y dejado como muerto nunca salió de la mente del apóstol. Siempre estuvo presente en su mente. Por algo, en 2 Corintios 11, 25, él menciona ese acto. También, en Hechos 14, 5 al 6, nosotros vemos que Pablo escapó de ser apedreado en Iconio. Pero Lucas registra los dos casos, pero el apóstol solamente menciona uno. El apóstol no menciona el caso de Iconio, solamente menciona el caso de Listra. Ahora, este episodio quedó tan grabado en la mente del apóstol Pablo, hermanos, tan grabado, que poco tiempo antes del fin de su vida, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 11 al 12, Pablo le recuerda a Timoteo ese acto que él pasó. Aún, miren, eso nunca se borró de su mente. Nunca se borró de su mente. Lo recordó en 2 Corintios 11, 25, en la carta a los Corintios, y luego en la carta a Timoteo le vuelve a recordar. Ahora, ¿por qué a Timoteo? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué a Timoteo? Recuerden que Timoteo, su madre y su abuela justamente eran de Listra, y Timoteo era de Listra.
Así que ya vamos a ver por qué le recuerda a Timoteo ese sufrimiento. Bien, dice, después que lo dieron por muerto, ¿qué pasó? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entregándose a la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos por una furia satánica. Era el demonio que se le metió. Y echando mano de Pablo le apedrearon. El apóstol pensó que el fin de su vida había llegado. Recordó vívidamente el martirio de Esteban. Ahora, dice los creyentes que los rodearon. Cuando los creyentes lo rodearon, él se levantó y regresó a la ciudad. ¿Quiénes eran estos creyentes? Los nuevos creyentes no se habían podido, esto es interesante, no habían podido impedir el ataque. Ellos no pudieron, seguramente vieron todo lo que estaba sucediendo. Trataron seguramente de hacer esa oposición, pero no lo lograron, no lo lograron. Entonces, aunque no lo lograron, sin embargo, ellos fueron a ver a donde lo dejaron tirado a Pablo, lo siguieron y como lo vieron inconsciente, ellos pensaron que estaba muerto y probablemente ellos llegaron a ese lugar pensando cómo darle una sepultura digna al apóstol de Dios. Ellos llegaron con el pensamiento, vamos a recogerlo y vamos a sepultarlo. ¿Cómo habrá sido la angustia, hermanos, de los cristianos de Listra? ¿Cómo habrá sido su angustia, su desesperación? Saber que su maestro había sido apedreado, arrastrado, y que al concepto de ellos estaba muerto. Y ahora la única preocupación de ellos era cómo recogerlo y llevarlo a enterrarlo dignamente. Sin embargo, de pronto se levanta. Y eso es sorprendente. Ahora, puede suponerse, y no es raro suponerlo, que Timoteo fue testigo de ese apedreamiento. Para él, esta amarga experiencia de Pablo debe haber sido tanto un desafío para el servicio como un ejemplo de consagración. Recuerden que Pablo estaba interesando a Timoteo para que entre en la labor ministerial. Y ahora este joven que estaba interesado en entrar a la labor ministerial, así como Juan Marcos, que ya estudiamos la historia, este joven ve todo esto y eso tiene que haber impactado la vida de Timoteo. Pudo haber sido un acto de desánimo, pero no lo fue. Según lo que dice la sierva de Dios en Hechos del Apóstol 149 y 150, dice que fue una motivación y eso le hizo verlo como un ejemplo de consagración al servicio de Dios. Así que la adversidad provoca consagración también, dedicación y entrega completa a Dios. Alabado sea su nombre. Es por eso que Pablo, ya cuando estaba muriendo, le recuerda a Timoteo ese acto, porque Timoteo tiene que haberlo visto. Timoteo tiene que haber estado entre esos creyentes que rodearon a Pablo. ¿Y quiénes más estuvieron allí? También no está de raro pensar que Loida y Eunice estuvieron presentes en el grupo, primero llorando y más tarde regocijándose de que su amado maestro no estuviera muerto. Y por último, al día siguiente, Pablo coge a Bernabé y se van a Derbe, a otra ciudad, a trabajar. No descansó. Ni siquiera se tomó un momento para decir, ay, me voy a tomar una semana de descanso, un mes de vacaciones. No. Ese fervor de estos apóstoles. Séptima pregunta. ¿Cómo consideraron Pablo y Bernabé lo que sufrieron en Listra? ¿Qué otras ciudades fueron evangelizadas y cuáles fueron reforzadas? Hechos 14, 21 al 28 dice, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía y Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Esas ciudades fueron reforzadas. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y Pablo lo predicaba con su testimonio, con su vida, no solamente en los labios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Esto me llamó mucho la atención. Ellos querían asegurarse de que las iglesias se sostengan, hermanos, que las iglesias permanezcan firmes, que no vaya a ocurrir que las iglesias con tanto esfuerzo sembradas, cimentadas, fundadas, se vayan a desvanecer, a desaparecer. Por lo tanto, ellos ordenaban ancianos. Luego dice que atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia y predicaron la palabra en Pergue y descendieron hasta Atalía. Así que estas otras ciudades fueron nuevas. Pergue y Atalía fueron ciudades nuevas. Las otras fueron reconfirmadas por el evangelio. Muy bien. Luego dice, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, otra ciudad que también ellos predicaron. Y en Antioquía informaron a las iglesias, dieron su informe misionero. Esto es importante, el orden evangélico. Ellos no llegaron y se quedaron mudos. Ellos contaron las experiencias que habían pasado y luego allí sí se quedaron varios tiempos con los hermanos. Ahora, la palabra de Dios dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar. Y esto habla de la expansión del evangelio. Hermanos, como iglesias no debemos quedarnos aquí solamente nosotros. Abramos otra iglesia en otra parte de la ciudad.
otro grupo en otra parte de la ciudad. Dividámonos el trabajo, tengamos ese fervor de Pablo. Hay hermanos que viven en letargo, en iglesias acumuladas y están allí viciados en un ambiente de peleas, de discusiones. Si toda esa fuerza, hermanos, se canalizara para abrir nuevos campos, la iglesia resurgiría. Así que a hacer como Pablo, fortalecer las que ya están establecidas, pero no descuidar la ampliación de nuevos campos. La nota dice, y así sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. A estos trataron los apóstoles de establecerlos en la fe, a fin de que el trabajo hecho pudiera subsistir. Imagínense haber pasado tanto, apedreado, arrastrado, para que la obra se desbarate. Tiene que haber sido muy triste, pero ellos se aseguraron de que no fuese así. Y la nota adicional dice, cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente la necesidad de trabajar en la viña del Señor. ¿Cómo Timoteo? ¿Le dejaron? No, aquí hay que trabajar. Yo recuerdo la experiencia de un pastor que él decía que cuando él llegó a la iglesia, tenía varios talentos él, y el pastor le dijo, hermano, la iglesia es pobre. La iglesia necesita que le demos, no que le pidamos. La iglesia necesita que le ayudemos, no que le pidamos ayuda. Y contaba ese pastor que él se le quedó esas palabras en la mente. La iglesia es pobre, la iglesia necesita que le demos. Y él dice, yo desde ese momento decidí darle a la iglesia, más no quitarle. Y yo también, al escuchar esa experiencia de ese pastor, se me quedó eso en mi mente. Dios nos ayude, hermano, a que nosotros podamos dar y dar. Bien, hasta aquí la lección de escuela sabática, una lección muy hermosa que hemos tenido en esta noche. No sé si a ti te ha gustado. Déjanos ahí en el comentario qué te pareció la lección de escuela sabática de esta noche. A mí me ha parecido muy, muy bonita. Que Dios pueda bendecir el estudio de esta noche. No nos podemos ir sin agradecer a quienes hacen posible que estemos aquí. Agradecer primeramente a Dios, como siempre lo hacemos, pero también agradecer a las personas, a nuestra querida hermana María Solange Rosales y Mauricio Molina, que nos ayudan las noches de los martes con el escenario. Hoy tenemos escenario nuevo, ¿verdad? Y también las cámaras y producción general a nuestro querido colaborador Josué Rosales y la difusión de los materiales a través de nuestros hermanos Jonathan Falcón y Jesse Pinzón. Y a todos ustedes agradecerles, porque si ustedes no estuviesen en el programa, pues no habría razón de seguir, ¿verdad? Y agradecemos porque a pesar de la pausa que tuvimos durante casi un mes, ustedes estaban pendientes en qué momento se restauraban nuevamente las transmisiones y estaban en vivo y en el aire a través de Reforma Visión. Gracias por estar con nosotros. Pero queremos pedirte que nos ayudes. La plataforma solamente estamos utilizando la fanpage y estamos perdiendo cerca de 5 oportunidades de compartir el evangelio a través de YouTube, Telegram, Instagram, a través de la comunidad de WhatsApp, Twitch. Bueno, son muchos canales de difusión que no los estamos utilizando porque no tenemos todavía para conseguir el pago de la plataforma. Necesitamos que tú nos ayudes. Escríbenos al más 593-994-833235 y nosotros allí te diremos cómo puedes ayudarnos para poder contribuir con el pago de la plataforma. Esperamos tu ayuda. Estamos orando y no cesamos, no nos desanimamos ante la adversidad, hermanos. Seguimos porque queremos llevar el mensaje, pero tú puedes ayudarnos. Tu ofrenda será muy bien recibida, no importa que sea poco o mucho, será muy bien recibida y podremos contratar el servicio de la plataforma para poder ampliar a 5 canales o 7 canales más de difusión del evangelio y así tú colaboras en la obra misionera. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios te ayude. Vamos a orar. Para finalizar, oramos. Querido Dios, querido Padre Celestial, agradecidos por tu palabra. Gracias porque nos haces útiles, Señor, y ayúdanos a aprender de estos grandes siervos. Cuánto nos falta, Señor. Cuánta abnegación y sacrificio nos hace falta a nosotros. Yo te pido perdón por las muchas veces, Señor, que tal vez no he hecho como estos siervos. Bendice también a nuestros hermanos para que juntos como iglesia trabajemos, para que el evangelio siga ampliándose y el mensaje llegue a todos lados. Bendice Reforma Visión, Señor. Bendice a quienes trabajan en él. Sacrificadamente y abnegadamente ponen sus talentos. Bendice a la comunidad que nos apoya. Bendice a toda la iglesia tuya en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por estar con nosotros en el programa esta noche. No te olvides ser un buen alumno de escuela sabática. Participa en tu escuela sabática, contesta, comparte pensamientos en la escuela sabática. Haz que tu escuela sabática sea dinámica, pero sobre todo, no te olvides de ser feliz. Nos vemos el próximo martes. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.